Hola, 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 hola. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los procesos de reclutamiento en el área de recursos humanos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. En algún momento todos hemos pasado por alguna fase, ¿no? De reclutamiento en algún puesto laboral en el que hemos postulado, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo qué cosa es el reclutamiento, ¿no? El proceso de reclutamiento de un nuevo trabajador va a incluir muchas actividades, ¿no? Que terminan finalmente con la contratación de un candidato ideal para la vacante solicitada. Ahora bien, el proceso de reclutamiento es esencial para que las organizaciones avancen constantemente hacia la consecución de sus objetivos, ¿no? Ayudará a mejorar la productividad, que es un factor importante para alcanzar la competitividad. Pero ¿de dónde nace? O sea, ¿de por sí el área de recursos humanos simplemente agarra y contrata? No, ¿no es cierto? Un puesto de trabajo nace de una necesidad, ¿no? Y esa necesidad, ¿dónde se encuentra? Esa necesidad se encuentra en alguna determinada área, ¿no? De repente el área de logística, el área de administración, comunica al área de recursos humanos que hay una necesidad de un personal que se haga cargo de determinados trabajos, ¿no? ¿Por qué se genera este nuevo puesto de trabajo? De repente hay un incremento, ¿no? En las labores, o simplemente hay una necesidad que cubrir, ¿no? De repente la empresa ha crecido, entonces necesitamos una persona que cubra ciertas funciones que anteriormente no se cubrían. Un ejemplo de ello, ¿no? Debido, por ejemplo, a la pandemia, ha habido mucha demanda de personal médico, ¿no? Personal en tema de salud, en las enfermeras, laboratoristas, ¿no? Médicos de especialidad, una vez que agotaron el tema de medicina de especialidad, ¿no es cierto? Intensiva, intensivista, internista, neumólogos, etcétera, se han visto obligados a contratar incluso médicos que no requieren incluso de especialidad, ¿no? Debido a la gran demanda. Bien. Entonces, tenemos que dentro del reclutamiento hay tipos también, ¿no? Hay tipos y tenemos dos tipos. Tenemos el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. En el caso puntual del reclutamiento externo es el que se da dentro de la organización, ¿no? Y el reclutamiento interno es el que se da fuera. Perdón, el reclutamiento interno, acá ha habido un error, ¿no? Es el que se da dentro de la organización y el externo es el que se da fuera, ¿correcto? En el caso del reclutamiento interno, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las promociones, ¿no? A veces hay estas promociones entre las áreas, los ascensos, de repente había un personal, no sé, de repente operador, que luego pasa al área de maquinaria o de producción, ¿no? Entonces, son diversas áreas, pero se dan ese tipo de ascensos entre áreas, ¿no? Tenemos también el ascenso dentro de la misma área, ¿no? De repente yo estaba como asistente, luego pasé a ser analista, luego pasé a ser jefe, ¿no? En el caso del reclutamiento externo, son aquellos que provienen de fuera de la organización, ¿no? Y puede venir, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Esas grandes y famosas bolsas de empleabilidad, ¿no? Anuncios externos, ¿no es cierto? Y páginas de intermediación laboral, como son estas páginas de reclutamiento, ¿no? Ahora, en ambos hay ventajas y hay desventajas, ¿no? En el caso del reclutamiento interno, hasta cierto punto es favorable los ascensos, porque claramente motiva a cualquier empleado, ¿no? Motiva al empleado. Sin embargo, en el caso de los reclutamientos internos, una de las desventajas puede ser que la evaluación para esos ascensos no sea objetiva, ¿no? Puede ser también de que sea amigo del jefe, entonces él me promueve, ¿no? Entonces ahí está o podría darse esta figura de repente de favoritismo, ¿no? Y por consecuencia generar el descontento dentro del equipo laboral, ¿no es cierto? Sin embargo, en el reclutamiento interno, ¿cuál sería lo favorable? Por
ejemplo, ¿no? De que ya conocemos a ese personal, ya sabemos con quiénes trabajamos, ¿no es cierto? Nos ahorramos el gasto de tener que reclutar. El reclutar parece un trabajo fácil, sin embargo no lo es. Si en todo el contexto nos damos cuenta de que no es un CV el que vamos a revisar, ¿no? No es un solo currículum, no es un solo puesto, hay que determinar también las funciones de cada puesto, ¿no? Bien, en el reclutamiento externo de por sí, ¿no? Ya nos genera el gasto de tener que reclutar, nos genera gasto de tiempo, ¿no? Gasto en el mismo proceso, ¿correcto? Si es que lo hace la misma empresa o hay que terciarizar el servicio para poder reclutar, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería una ventaja? Que vamos a solicitar un personal nuevo, un personal que viene de repente con nuevas ideas, con nuevas estrategias para afrontar una determinada situación, con nuevas formas de desarrollar o de ver las cosas, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿correcto? Tenemos tanto ventajas como desventajas, ¿no? Hago nuevamente la acotación que hay un pequeño error allí, ¿no? En el caso del reclutamiento externo, obviamente es el que viene de fuera, y el interno es el que se da dentro de la organización. Bien. Tenemos entonces, para determinar la forma de reclutar, tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes. Primero, el perfil del puesto y también la descripción del puesto, ¿no? ¿En qué se basa el tema del perfil del puesto? ¿Qué tipo de personas quiero yo que vengan a cubrir ese puesto? ¿No? ¿Qué tipo de personas? De repente lo voy a centrar en la edad, ¿no? De repente requiero de que hayan personas, ¿no? De repente de 18 a 30, ¿no? Entonces ya empiezo a filtrar, empiezo a segmentar, ¿no? Para que se pueda ocupar determinado puesto. También requiero que sea de repente soltero. ¿Por qué? Porque es un puesto de trabajo en el que requiero mucho dinamismo, ¿no? Muchos viajes de repente, ¿no? Entonces, eh, la misma experiencia, por la misma experiencia sabemos, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen carga familiar, son casados, difícilmente van a querer acceder, por ejemplo, a un viaje. Al menos eso se ve más en el caso de las mamás, ¿no? Difícilmente, sí lo hacen, pero es un poco más, como que hay un poquito más de resistencia. En cambio, una persona de repente soltera sí puede tener más acceso, ¿no? En el caso de la descripción de los puestos, allí es donde ya se estipula cuáles son las funciones que va a realizar cada talento seleccionado. Bien. Entonces, dentro de los datos importantes que se analiza para los tipos de candidatos, como ya les decía, primero es una segmentación de edad. Hay puestos que requieren, por ejemplo, mucha mayor actividad física, ¿no? Entonces requerimos de que de repente esté en constante movimiento, que cargue peso, como ya le decía, ¿no? Otro factor importante de repente es la movilidad. De repente queremos un supervisor de ventas. El supervisor de ventas no es una persona estática, ¿no? No es una persona que solamente se encuentre en un lugar. De repente es un supervisor de ventas regional, ¿no? Y eso involucra que tenga que hacer viajes, ¿no? A viajes a toda la región norte, a toda la región sur. Por lo general, este tipo de supervisores regionales adquieren siempre este nivel de norte, sur, centro, ¿no es cierto? Entonces, y puede haber incluso capacitaciones al exterior. Entonces, como ya les decía, ¿no? Muchas personas en ese sentido se limitan, ¿no? Sobre todo las que tienen carga familiar, ¿no? Muchas personas también sopesan, ¿no? ¿Qué hago? ¿Trabajo? ¿Familia? O sea, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ponen en una balanza y quieren lograr ese equilibrio. Eso se da más, como ya les decía, en las personas que tienen carga familiar, ¿no? O sea, sopeso, yo ya quiero de repente, como mamá, de repente buscar una estabilidad, ya no quiero estar viajando como si lo hubiese hecho en otra época cuando no tenía esa responsabilidad, ¿no? Otro dato importante sobre los candidatos son aquellos que hacen, por ejemplo, o quieren hacer línea de carrera. Muchos de los candidatos, ¿no? Si ven que son empresas, por ejemplo, familiares, a veces hasta se detienen en postular, porque saben que no va a haber ese ascenso
porque toda la parte gerencial la tiene la misma familia, ¿no? En empresas familiares. Sin embargo, donde evalúan que hay empresas donde ellos pueden crecer profesionalmente, esas empresas les son atractivas, ¿no? Porque de repente yo puedo empezar como un asistente, pero seguir avanzando, ¿no? Entonces son datos importantes al momento de hacer el reclutamiento de personal. Bien, tenemos que dentro de este ámbito de reclutamiento, que es una de las partes más importantes, ¿no? Dentro ya de lo que viene después de la selección de personal, la inducción, etcétera, es cómo recibir la información. Ya sabemos que por el caso de lo que estamos viviendo actualmente, por el caso de la pandemia, ¿no? El reclutamiento se está dando netamente digital, ¿no? Anteriormente ya sabemos cómo era, ¿no? Incluso para poner de repente algún aviso o solicitar un puesto, ¿qué hacíamos? Recurríamos a los periódicos, ¿no? Anteriormente era así. Ahora no. Ahora simplemente los avisos se ponen de forma digital, ¿no? Entonces vamos a proceder al reclutamiento digital. Posteriormente se puede realizar, ¿no? Algunas empresas optan por eso en realidad, en hacer un prefiltro o un pequeño filtro, lo que no nos indica o no nos refiere de que ya se haya hecho una selección, no, simplemente vamos a hacer un prefiltro, por decir así, ¿no? Este puede estar hecho ya sea por una entrevista telefónica o una videoentrevista, ¿no? Puede ser lo que le llamamos de repente en vivo, ¿no? Una entrevista en vivo, o algunas empresas están optando por solicitar al postulante que envíen un video, ¿no? Respondiendo ciertas preguntas, por ejemplo, ¿no? A modo de repente conocer el comportamiento de estos postulantes, ¿no? Y luego también ya una vez de repente de haber pasado esta especie de prefiltro, ya se evalúan también lo que son las competencias técnicas, ¿no? Que como ya hemos dicho anteriormente, las competencias técnicas hoy por hoy, muchas personas pueden acceder a este tema de habilidades técnicas, más lo que se evalúa, ¿no? A profundidad son las habilidades blandas. Bien, hoy en día las redes sociales determinan mucho, ¿no? La forma de reclutamiento, ¿no? Ya no esperamos que nos lleguen, por ejemplo, en folder, ¿no? Ya no lo esperamos, ¿no? El reclutador de hoy ya no lo ve como una forma de reclutamiento. Uno, porque debido a la cantidad de CVs, ¿no? Yo recuerdo de repente anteriormente, en mis inicios, cuando hace muchos años, yo veía cómo se juntaban de repente con muchos CVs y yo decía, ¿no? Yo me preguntaba y decía, ¿en algún momento los leerán todos? Sinceramente no lo creía porque eran miles de CVs para un solo puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, hoy la tecnología, ¿no? Nos llega a ayudar mucho en ese tema de reclutamiento en redes sociales. Por ejemplo, nos ceñimos o recurrimos a la estrategia Solomo. ¿Qué quiere decir esta estrategia Solomo? También aplicado en marketing digital. Quiere decir social, ¿no? Ahora todas las redes sociales son usadas para enterarnos de estos, justamente de estos procesos de selección, de reclutamiento, hasta de inducción, ¿no? Locales, en el caso la empresa tenga algún local físico, que bueno, si nos vamos a la realidad ahorita no se está haciendo uso de ello, ¿no es cierto? Y móvil, ¿quién no ha postulado incluso desde su celular a un puesto de trabajo, ¿no? Todos hemos tenido esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces recurrimos a esta estrategia que es relativamente asequible y nueva para todos, ¿no? Bien. ¿Cuáles pueden ser los motivos del rechazo de un postulante? A ver, en este punto sí es importante reconocer por qué un postulante puede ser rechazado, ¿no? Muchas veces hemos visto que hemos postulado un sinfín de trabajos y nunca nos llaman, ¿no? Nunca nos han llamado, entonces siempre hemos como que ya perdido la esperanza de repente, pero lo que de repente muchos todavía no saben, ¿no? Es que los reclutadores, más allá de leer un CV puesto,
¿no? Un CV enviado por el postulante, también recurre a lo que son las redes sociales, ¿no? Entonces, el reclutador quiere hacerse una idea de cómo es esa persona también, ¿no? Entonces, un motivo para el rechazo de un postulante, por ejemplo, son fotografías en actitud impropia. Nadie, ¿no? Ningún reclutador quiere un personal con comportamientos no adecuados, ¿no? Posiblemente se puede pensar de que si tiene esas imágenes tan impropias, ¿no? Por ejemplo, en su red social, no tenga una conducta pues adecuada o acorde con la cultura organizacional, ¿no? Cuando uno entra, por ejemplo, al Facebook y ve ciertas fotos, ¿no? Por ejemplo, vemos fotos desnudos o de repente vemos personas que se caen de borrachos y así les han tomado foto, ¿no? Entonces, como que el reclutador ya se hace una idea de la persona que está postulando a cierto puesto, a cierto cargo. Otra cosa que también ve el reclutador, si bien es cierto, ¿no? Hay que distinguir entre las redes sociales, porque LinkedIn, por ejemplo, es una red social que es para trabajo, lógicamente, ¿no? Y en LinkedIn, pues no vas a poner en tu foto de portada la foto con un perro o haciendo muecas. Eso ya a un reclutador como que ya nos llega a hacer una idea global, ¿no? Nos lleva a hacer una idea global de cómo es el postulante. De repente no toma con seriedad el trabajo, ¿no? Entonces, hay que también saber diferenciar eso. De repente Facebook sí lo puedo tener para poner otro tipo de fotos, ¿no? Que me lleven de repente a hacer ese relacionamiento social, porque ese es el objetivo de Facebook, ¿no? El relacionamiento social. Sin embargo, no sucedería lo mismo, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn es tu foto más formal, ¿no? Tu foto, por decir así, más decente, ¿no? Entonces no vamos a poner pues fotos de mascotas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, demostraciones de abuso de alcohol, ¿no? Si bien es cierto, todos tenemos derecho a una vida privada, a una vida personal, pero creo que todo también tiene límites, ¿no? Las cosas bien hechas, con moderación, son definitivamente pasables, ¿no? Sin embargo, hay en algunos perfiles y en algunas páginas de Facebook hemos visto, ¿no? Claramente cómo, por ejemplo, toman fotos de los chicos en el piso, por ejemplo, eso es un poco cuestionable, ¿no? Una cosa es que te tomes una foto de repente con una cerveza en mano, pero conversando en grupo, como si fuera una reunión de amigos, y otra cosa es que le tomen una foto pues en el piso, desmayado, ¿no? Entonces como que ahí vamos viendo cosas que no son acordes, ¿no? La crítica abierta a su empleo anterior. Hay personas que salen mal de una organización, ¿no? Pero eso no es justificación para despotricar de una organización, ¿no es cierto? Todos hemos tenido una mala experiencia, todos hemos tenido jefes que no han dado la talla, ¿no? Para ser jefes, pero el hablar mal de una organización o de un jefe habla más de uno que de la misma empresa, ¿no? Porque yo como reclutador me pongo a pensar, yo digo, si a esta persona no le gusta algo dentro de la organización, va a hablar cosas, incluso puede hasta mentir, ¿no? Entonces, mejor evitar, ¿no es cierto? No expresarse correctamente. Y tanto como expresarse, como también escribir, ¿no? Eh, en los exámenes que al menos yo he tenido a cargo, en la parte de reclutamiento de recursos humanos, de repente estas evaluaciones, ¿no? Algo que yo visualizo mucho y tengo mucho enfoque, por ejemplo, es en las faltas ortográficas, ¿no? Es terrible, porque si uno ve una falta ortográfica consecutiva, o sea, imagínense, esa persona no va a interactuar solamente con el equipo de trabajo. Esa persona posiblemente en un futuro sea una persona que también interactúe con otras empresas. Entonces, imagínense, ¿no? Una persona que no sabe expresarse, ¿no? Que en vez de hablar grita, que no tiene formas de pedir las cosas,
que más lo hace como si estuviera mandando de repente. Entonces, hay que tener cierta capacidad, ¿no?, de autocontrol, ¿no? Entonces, y de repente les comparto, obviamente yo no menciono empresas, yo trabajé en una empresa grande, ¿no?, una corporación muy grande, muy conocida también a nivel nacional, pero yo tenía obviamente un puesto ahí, pero cada vez que había una persona de mi equipo de trabajo que mandaba un correo y nos decía, ya mandé el correo tal, ¿no? Nosotros ya sabíamos que era una vergüenza total, porque ya conocíamos sobre sus faltas ortográficas, pero ya eran horrorosas, ¿no? Entonces, o sea, teníamos ya la vergüenza ajena, mejor dicho, porque sabíamos de que el proveedor o el cliente iba a recepcionar ese correo y que obviamente iba a ser leído con todas esas faltas ortográficas. Ahora, ¿cuál era el problema allí? De que era amiga del gerente regional. Entonces todo eso se lo pasaba, ¿no? Entonces es allí donde uno pues se cuestiona, ¿no? Ahora, ante un proceso que es transparente, claramente la persona que evalúa también va a ver eso, ¿no? Y no porque sea amiga del gerente va a tener privilegios o va a tener ciertos comportamientos que no son adecuados, ¿no? Bien, mentiras sobre las cualidades descritas en el CV. A ver, muchas personas, ¿no? Y en ese sentido, sí, todos en algún momento hemos trabajado, así sea en una empresa chiquitita, muy chiquita, hasta corporaciones y transnacionales muy grandes, pero hay personas que mienten sobre su CV, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, le dices, ¿no? ¿Y cuáles son tus cualidades? ¿Y cuáles, no? O sea, ¿en qué te diferencias? O de repente, ¿no? Las típicas preguntas que antes había, ¿no? ¿Qué crees tú que te resalta, no? Yo soy muy extrovertida, decía. Y era la persona que terminaba de hablar y agachaba la cabeza. Entonces, de extrovertida no tiene nada, ¿no? Ahora, hay que también saber qué cualidades van acorde con el perfil, ¿no? De repente no es para ese perfil. Como que también están las personas que mucho hablan, ¿no? Sí, yo he logrado esto, ¿no? Yo logré que mi área ganara esto, yo logré que la empresa hiciera el otro. Y la pregunta es, ¿lo lograste tú o lo logró el equipo de trabajo? ¿Quién lo logró? Porque tú no eres el único que trabaja en la empresa, ¿correcto? Entonces, allí vemos, por ejemplo, esas personas que maximizan las cosas, ¿no? Las maximizan, son egocéntricas, ¿no? De repente se evalúa que en algún momento esas personas egocéntricas no van a poder trabajar en equipo, porque solamente ven su trabajo prácticamente de una forma individual, ¿no? Y los logros también lo ven como forma individual. Definitivamente, en algún momento hay logros individuales, eso sin duda alguna, pero hay logros que son de área, hay logros que son de equipo. Entonces, yo no puedo decir, por mí, el área hizo esto. Eso no es así. El área, estamos hablando de toda esa área compuesto por un factor humano, ¿no? Entonces, hay muchos motivos que en determinado momento origina este descarte, este rechazo del postulante, ¿no? Y en ese punto hay que tener mucho cuidado, porque también el maximizar las cosas, ¿no? De repente el querer hacer ver al reclutador como que yo soy lo máximo, también puede pasar factura, ¿no? Bien. Reclutamiento en tiempos de pandemia. Ya de sobra tenemos toda esta, ya vamos casi 5 meses quizás, en esta situación tan difícil para todos, pero hasta cierto punto para las empresas ha sido un beneficio, ¿no? Un beneficio de repente en ahorro de costos, ¿no? Los reclutamientos se han seguido dando, al menos se han dado de forma virtual, ¿no? Se han dado, por ejemplo, entrevistas a distancia, se han dado, se han puesto en práctica mucho el tema de estudios de casos virtuales, ¿no? En el caso del reclutamiento. Por ejemplo, si yo voy a reclutar, le pongo un caso puntual a un postulante,
¿correcto? Para ver cómo actuaría en determinada situación. Me interesa saber cómo haría frente ese postulante ante una situación X, que de repente puede ser desconocida para él en su momento, ¿no? Y eso es lo que anteriormente hemos conversado y hemos hablado sobre la realidad virtual, ¿no? Que es ya utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Para poder ponerlo al postulante en una situación en la que me indique el actuar, en la que me indique qué cosas haría, qué decisiones tomaría, ¿no? Bien, ¿cómo cambiará la dinámica de las entrevistas laborales? Ya sabemos que antes del COVID, ¿no? Si bien es cierto, las entrevistas ya se venían dando de forma virtual, ¿no? En un 40%, una vez que empezó el COVID, ¿no? Empezado el COVID, aumentó en 150%. Esto fue analizado por la consultora de recursos humanos ADECO, ¿no? Quien evaluó que obviamente las entrevistas crecieron, ¿no? Bien, ahora bien, dentro de todo lo dicho y explicado, la pregunta que siempre nos vamos a hacer, ¿qué busca un empleador potencial? ¿Qué cosa es lo que quiere de nosotros? ¿No? Un empleador potencial y por ende el reclutador que está buscando, ¿no? Que la información del CV sea verificable, que sea lo más fidedigna posible. No puedo poner de repente que yo soy, pues, he sido administrador regional cuando solamente he sido un analista, ¿correcto? O sea, no puedo de repente poner como logro en mi anterior trabajo que incrementé las ventas cuando solamente vendí un par de cosas, ¿no? Entonces, la información del CV tiene que ser netamente verificable y tiene que ser verdadera, ¿no? Por eso también se pide el tema de las referencias personales, ¿no? O laborales. ¿Nos adaptaremos a la cultura organizacional? Esa es una de las preguntas que más se hace un reclutador, porque depende, ¿no? Del buen trabajo que realice, de la buena reclutación, del buen talento humano, ¿no es cierto?, para que la organización salga adelante o no. Ahora, un postulante puede tener todas las habilidades técnicas posibles, puede tener todos los estudios requeridos, las certificaciones requeridas, pero de repente es una persona con la que difícilmente vamos a poder entablar una conversación, ¿no? De repente es una persona que no acepta críticas, es una persona que no acepta opiniones. Entonces, ¿de qué me va a servir toda la habilidad técnica si no se va a adecuar a esa cultura organizacional donde mi empresa trabaja en equipo, ¿no? Donde mi empresa no es individualista, ¿no? Ese es uno de los, de repente, mayores desafíos, ¿no? De los reclutadores. Adecuar o ver si el personal que se va a contratar realmente se va a adaptar o no a la cultura organizacional de la empresa. Si nos adaptaremos a una nueva posición y a la nueva compañía. Yo puedo, como postulante, haber trabajado, ¿no? En otra empresa, correcto, de asistente, por ejemplo, ¿no? Pero en esta empresa estoy postulando ya no para asistente, estoy postulando de repente para analista, coordinador, ¿no? Este recurso humano, este talento humano, ¿se va a adecuar a esta nueva posición? ¿No? Esa es una de las preguntas que también nos hacemos los reclutadores. ¿Está en la capacidad de adecuarse? Porque una cosa es que haya desempeñado su trabajo de repente como analista, ¿no? O como asistente, y otra cosa es que desempeñe un cargo mayor, ¿no es cierto? Estará a la altura. Ahora, muchas personas también creemos que como en una determinada empresa se ha desarrollado de repente como asistente de logística, en la otra empresa donde va a postular de repente para supervisor de logística, se va a desempeñar igual. Y de repente los procesos, las políticas de la empresa, la cultura organizacional es totalmente distinta, ¿no? Entonces, he allí la pregunta o el desafío, ¿no? De un reclutador de ver si este talento humano realmente
va a adaptarse a esta nueva posición o a esta nueva compañía, ¿no? ¿Qué se dice de nosotros? Las referencias laborales y hasta personales que algunas empresas piden es justamente para eso, ¿no? Queremos saber qué se dice de nosotros. LinkedIn es una de las herramientas más usadas en este entorno. ¿Por qué? Porque LinkedIn tiene esta parte de recomendación, ¿no? Tú ingresas, pones que estás trabajando, que has trabajado en determinada empresa y también tus compañeros de trabajo pueden recomendarte, ¿no? Y se ha dado casos en que realmente ponen, ¿no? Es una persona trabajadora, es una persona colaboradora. Entonces, todo eso el reclutador también lo tiene en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Lógico, si eres de repente una persona que no sabe trabajar en equipo o eres una persona conflictiva, difícilmente pues un compañero de trabajo te va a dar una buena recomendación, ¿no? Ahora, si las recomendaciones vienen de una sola empresa, las anteriores empresas, ¿por qué no te recomiendan? O sea, hay que también ahí evaluar muchos factores, ¿no? Lo ideal sería, ¿no? Que siempre mantengamos ese trato cortés, ¿no? Haya sido por las razones que haya sido de salir de una institución, ¿no? Ese trato cortés y sobre todo de las recomendaciones, ¿no? Porque eso va a pesar en un reclutador para ver si realmente esta persona ha trabajado correctamente, si esta persona se sabe desenvolver, ¿no? Si esta persona puede adaptarse a un trabajo futuro, ¿no? Incluso se ha dado de que han habido recomendaciones negativas, ¿no? Entonces, es mejor salir sanamente de cualquier institución y lo peor que puede hacer un postulante, ¿no? Es haber salido de un trabajo y hablar mal de la empresa anterior. Porque me hago una idea de que la empresa de donde va a venir, si algo no le gusta, va a hablar igual o peor, ¿correcto? Hacer preguntas al postulante. ¿Y cuáles son esas preguntas? De opinión, ¿no? Y cómo actuaría frente a determinadas situaciones, ¿no es cierto? Ya como les dije, en este punto también entra el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Esta realidad virtual para ver cómo actuaría, pero también sobre opinión. Me gustaría saber qué opina. En este caso se están dando mucho, por ejemplo, lo que son las video entrevistas, ¿no? Yo le consulto cómo actuarías y también veo, porque hay personas que improvisan, ¿no? O sea, uno les hace una pregunta y en ese momento tú te das cuenta que no saben ni cómo responder, ¿no es cierto? Y empiezan a improvisar. Se nota, eso se nota, se sabe, ¿no? Lo mejor, lo más saludable en una entrevista de trabajo es ser natural, ¿no? Hay personas, por ejemplo, a las que se les dice, y tú trabajas con esta herramienta, por ejemplo, Scrum, ¿no? Esta nueva metodología eh, que está siendo muy utilizada en realidad. Y tú trabajas, has utilizado, por ejemplo, SAP, ¿no? El software. Sí, 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 nivel avanzado. Y a la hora que tú lo pones a hacer una simulación, aunque sea pequeña, no sabe ni cómo entrar, ¿no? Entonces, por eso es que no se magnifica, ¿no? Al momento de eh, poder, de repente queremos impresionar al reclutador, pero a la hora de la hora, cuando pase por ese periodo de repente de examen de conocimientos o de repente ya puesto en cancha, porque ¿quién no? De repente a veces tanto que han magnificado su trabajo, bueno, pues los contrataron, pero a la hora de la hora dentro de la empresa no van a durar ni 3 meses, porque no sabían usarlo, ¿no? La herramienta que decían que incluso estaban hasta en nivel avanzado, ¿no? Bien, los reclutadores están yendo hoy en día más allá, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta que se están haciendo durante la cuarentena, ¿no? La pregunta es, ¿qué estás haciendo o qué has hecho durante la cuarentena? Quiero saber a qué te has dedicado. Esa es una pregunta que hoy en día los reclutadores lo tienen muy en cuenta. ¿Por qué? Porque queremos saber, ¿no es cierto?, el postulante cómo ha afrontado esta crisis. O sea, de repente hay personas, ¿no?,
que esta crisis dijeron, bueno, se cierra todo, aislamiento social, cuarentena, toque de queda, perfecto, ¿no? Hay personas que habrán pensado, bueno, si voy a estar en mi casa, lo mejor que puedo hacer de repente es capacitarme. Me voy a de repente matricular en un curso, han habido muchos cursos gratuitos, muchos, siguen habiendo en realidad, muchos cursos gratuitos con certificación, lo está dando el Estado peruano, ¿ya? Como que también ha habido muchos cursos pagados, ¿no? Pero muchas personas han optado por capacitarse, de forma gratuita, de forma pagada, qué sé yo, capacitarse. Pero hay otras personas que ven las cosas de diferente manera. Ok, entramos a cuarentena, ya, que me avisen cuando acabe la cuarentena para retomar mi vida. Y mientras tanto, esos meses no hice nada. Me eché a dormir, me puse a jugar play, de repente me puse a ver novelas o no sé, o ludo, ¿no? Entonces, el reclutador se hace una idea de cómo ese postulante afronta una crisis, ¿no? O empleó bien su tiempo o lo desperdició, ¿correcto? Entonces, hay una relevancia en cuanto a las habilidades desarrolladas durante el confinamiento, ¿no? Es positivo que el candidato muestre en la entrevista su capacidad de autonomía y sobre todo de gestión en la crisis. Y esta es una buena oportunidad. Por ejemplo, he visto muchas personas que tienen sus capacitaciones, ya sean gratuitas, ya sean pagadas, con fechas de estos últimos meses. ¿Qué quiere decir? Que durante la cuarentena han estado estudiando, no han estado perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces ya nos hace una idea del tipo de postulante que es, ¿no es cierto? Y especificar en qué ha invertido el tiempo durante la cuarentena, qué hizo durante todo ese tiempo. Es importante saberlo. Bien. Dentro de las preentrevistas, ¿no? En estos prefiltros, por decir así, es antes de la selección, no estamos seleccionando todavía el personal, hay elementos distractores, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en algunos casos no tenemos espacio, ¿no es cierto? Y los reclutamientos que se han estado dando de repente en este interín de hacer esos prefiltros, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que estábamos en una videoentrevista y salían por de repente gritando los niños, o de repente entraban a la habitación, ¿no? Se metían, no sé si ustedes habrán logrado ver, incluso en noticias internacionales, ¿no? Como los periodistas estaban que narraban su noticia de repente desde su habitación y entraban los hijos y le interrumpían, ¿no? Hemos visto también los perros, ¿no? Se escuchan los ladridos, ¿no? De repente detrás de las puertas, ¿no? Entonces muchas personas no hemos tenido esta privacidad, ¿no? O ese espacio que requerimos para hacer ciertas funciones, ¿no? Desde casa. Hemos visto también la red, ¿no? Cómo se nos cuelga la red. Entonces hay ciertos elementos distractores, ciertas interferencias dentro de esta parte del reclutamiento. Ahora, ¿qué pasa si no tengo las condiciones para realizar una entrevista? ¿Qué pasa? ¿El reclutador se va a molestar? No, claramente no. Pero hay personas que de repente tienen tiempo de avisar, como se ha dado durante esta cuarentena. Por ejemplo, fue en el mes de junio, si no me equivoco, a mí me mandan un comunicado y me dicen que se va a cortar la luz. Correcto, se va a cortar la luz. Entonces, si yo tengo una entrevista programada para esa fecha, para esa hora, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Me van a cortar la luz, por favor, ¿podemos reprogramar? Bien, porque al reclutador no la haces perder tiempo. Al reclutador más bien le optimizas el tiempo y le muestras que eres una persona seria, que está hablando con una persona que aparte de tener interés, tiene seriedad en su trabajo. Ok, esta persona no puede, ¿no? Por temas fortuitos, obviamente, escapan del postulante, pero si quiere continuar con el proceso, ok, reprogramamos tu entrevista, pero no hay peor cosa que llegar a la hora de la entrevista y que el postulante no aparezca. Eso no puede ser, ¿no? Porque ya hay un tiempo que está designado para cada postulante. Recordemos que para un puesto de trabajo no hay uno, no hay dos postulantes, hay varios, ¿no? Entonces, eh, si nosotros le damos valor al trabajo de esta persona
que se está dedicando a hacer esta fase de reclutamiento, ¿no? Dentro de este proceso de selección o de contratación de personal, también va a ser valorado el hecho de que la otra persona también tenga de repente este inconveniente, sin embargo, pueda reprogramarse una entrevista. Entonces nadie pierde tiempo. El reclutador no tendría por qué decirte, no, ya no, o de repente, no, mira, yo te solamente estoy dando esta hora y ya no tengo otra. No tendría razón para que se dé una situación así, ¿no? Salvo que tenga pues una programación extremadamente ajustada, ¿no? O simplemente de repente el reclutador no comprenda bien, ¿no? Su trabajo, porque si bien es cierto, yo de repente te destino una hora y un día, pueden darse estos hechos fortuitos, ¿no? Pero a un reclutador lo valora el que comuniques que de repente en ese momento no, ¿no? Bien, tenemos muchos portales para el reclutamiento, eso ya lo sabemos, ¿no? Y lo más común, lo más famoso son estas bolsas de trabajo en línea, ¿no? Que hoy en día son el medio más utilizado para buscar empleo. Esta herramienta nos permite agilizar el proceso de reclutamiento y de selección de los empleados a un costo que sea asequible, ¿no? Son muy baratos, comparado, por ejemplo, a lo que era eh, solicitar que se publicaran los empleos en los famosos periódicos, ¿no? Eran por tamaño, no sé si ustedes lo recuerdan, un tamaño pequeño, de repente 20 por 10, tanto, ¿no? Si quería uno más grande, 30 por 40, tanto. Ahora no, estas bolsas de trabajo son muy baratas. La tecnología Match, ¿no? Al utilizar una bolsa de trabajo en línea para publicar el anuncio de empleo, tenemos acceso a esta tecnología que es capaz de sugerir a los mejores candidatos para cada puesto de trabajo que publiques. No sé, por ejemplo, si ustedes han entrado a estas plataformas de CompuTrabajo y te da la opción que incluso tú te compares con los otros postulantes, ¿no? Te da la opción y veas hasta en qué porcentaje para aplicar a ese puesto de trabajo estás. De repente no cumples con el 100% de lo requerido en ese puesto de trabajo. De repente cumples con un 75%. ¿Por qué? Porque te falta esto que pidieron también, ¿no? Los perfiles psicométricos, que son pruebas tradicionales que ya conocemos, muchos de nosotros, ¿no? Y existen herramientas de análisis conductual que te ayudan a seleccionar y a prefiltrar a los empleados que son potenciales y que tienen compatibilidad con el perfil requerido, ¿no? Las videoentrevistas. Las empresas de todos los tamaños lo están utilizando. Claramente sabemos que estas videoentrevistas son prácticamente gratis, ¿no? Por ejemplo, hay herramientas como Zoom, donde ahora pues te dura algo de 40 minutos, si quieres gratis, y si no, ya el tiempo, si quieres un tiempo mayor, ya resultan siendo pagadas, ¿no? Pero resultan básicamente económicas. Permite reducir los tiempos en llamadas también. No hay mejor cosa que ver de repente a la persona cómo está actuando, cómo está hablando, qué está diciendo, ¿no? Bien, las redes sociales, que por excelencia son los medios más utilizados también en cuanto a reclutamiento, ¿no? Podemos ampliar la información de estos a través de las redes sociales, ¿no? Revisar el perfil profesional, ¿no? Ahora no solamente LinkedIn es de trabajo, también a veces publican, vemos, por ejemplo, en Facebook, necesito, requiero tal puesto, tal persona. Claro que son empresas mucho más básicas, porque en LinkedIn son empresas mucho más serias, ¿no? Pero también lo publican, ¿no? Uno que otro puesto de trabajo allí. Tenemos el reclutamiento móvil, ¿no? Que no es otra cosa que el uso de tecnología, ¿no? El uso de tecnología móvil que está abarcando muchos ámbitos, ¿no? Dentro del cual encontramos, por ejemplo, el uso del ¿no? Del smartphone, o si no, también de las tabletas electrónicas o las llamadas también tablets. Eso incluye también al reclutamiento, ¿no? El reclutamiento móvil incluye el reclutamiento propiamente dicho, ya que nos permite acceder desde cualquier parte donde estemos, ¿no? A postular de repente a un determinado puesto de trabajo. Bien, ¿y cuáles son las tendencias en reclutamiento? Ahora vamos a ver las tendencias, ¿no?
claramente sabemos que el uso de las redes sociales hoy ha cobrado una relevancia importantísima, ¿no? Y ya el que no publica su oferta laboral en redes sociales es que no quiere ser visto, claramente, ¿no? Tenemos la diversidad y la inclusión. Hoy en día, ¿no? Las empresas no solamente apuestan por personal de repente que puede desempeñar cierto tipo o que tenga cierto tipo de habilidades. Hoy es momento también de recurrir a la inclusión. No sé si ustedes han podido ver en algunas ofertas laborales donde dice incluye personas con discapacidad, ¿no? Que pueden ser personas en silla de ruedas, ¿no? O puede ser incluso personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Incluso hay personas que trabajan que tienen, por ejemplo, Asperger, ¿no? Entonces, y ahora hay una ley que también protege eso. Pero más allá del tema de la ley, ¿no? Está el hecho de que como empresa tenemos que ser responsables. Hace poco pusieron una oferta laboral, no sé si ustedes la habrán visto, del chifa de Patty Wong, ¿no? ¿Y qué decía esta oferta laboral? Y fue muy aplaudida, ¿no? Y gratamente llevada por el público. Decía, necesitamos cocineros de la tercera edad. Claramente decía eso. Necesitamos cocineros de la tercera edad. Entonces todos como que leímos eso y nos quedamos, sí pues, o sea, ¿por qué descartar a esa persona que tiene una edad avanzada, si más bien tiene mucha más experiencia, ¿no? Obvio. Entonces, había también otros puestos de trabajo donde decían, se necesita, por ejemplo, repartidores, claramente, no de la tercera edad, pero repartidores, pero eso de forma principal llamó la atención de todos, ¿no? Entonces, muchos decían allí, ¿no? Sí, qué alegría, yo tengo mi abuelito que quiere cocinar, ¿no? Y quería justo emplearse porque en medio de esta pandemia todos hemos quedado sin dinero, ¿no? Y le mandaban pues un cúmulo de bendiciones a Patty Wong, ¿no? Pero era así, ¿no? Entonces, hablamos ahí de un tema de diversidad y de inclusión, ¿no? Incluir esa persona que en otro trabajo claramente no va a ser solicitado, ¿no? Pero decía, necesitamos cocineros de la tercera edad. Y qué bien, ¿no? Qué bien. Y ahorita ha tenido una acogida inmensa, porque Patty Wong tiene una cadena de chifas, ¿no? De los cuales, por ejemplo, la de Los Olivos había tenido que cerrar y otra más, ¿no? Solamente creo que está con la de Chorrillos y una de Pueblo Libre, si no me equivoco, pero le estaban pidiendo que por favor abra la de Los Olivos y la otra que no recuerdo en este momento, le estaban pidiendo que lo abran, ¿no? Que la gente iba a comprar, porque necesitaban más gente, ¿no? Que hiciera ese grado de inclusión y diversidad en sus propuestas laborales, ¿no? Marca empleadora. Cuando una empresa es buena, por sí sola vende, ¿no? Si, por ejemplo, una empresa es muy consciente del tema de los beneficios a los trabajadores a los que tiene que ceder de repente por ley, ¿no es cierto? No, no porque uno vaya y exija, por favor, reconoce mis derechos, no. Hay empresas que conscientemente, responsablemente saben lo que por ley le corresponde a cada trabajador. Esa empresa se vende por sí sola y todo el mundo se va a pelear por ingresar a trabajar a esa empresa. Si tú sabes de que esa empresa es buena, ¿no es cierto? Entonces, este concepto de marca empleadora, sobre todo si es de buenas empresas, vende y vende mucho. Reclutamiento móvil, ¿no? Tenemos el reclutamiento móvil que claramente ya hemos visto que podemos acceder desde cualquier lugar a cualquier parte del proceso de selección, ¿no? Podemos postular incluso. El Data Analytics, ¿no? Que nos habla de toda esta información que posteriormente es analizada para perfilar más los puestos de trabajo, ¿no? La información requerida para saber cuántos postulantes de repente podían estar dentro de este perfil, ¿no? Porque hay postulantes que al momento de hacer la evaluación están allí nada más, ¿no? O sea, básicamente tiene que ser una cosa de nada para decir este no va y el otro sí. Pero este se queda como una segunda alternativa que incluso pueda cubrir otro puesto de trabajo, ¿no? Tenemos la experiencia al candidato. Ya ese tema de que simplemente postula y nada más, no.
Ahora, por ejemplo, si no eres elegido, te mandan estos famosos respuestas, ¿no? Mira, vamos a guardar tu CV, te agradecemos por tu postulación, en este momento no has sido seleccionado, pero lo tendremos tus datos en reserva, ¿no? Entonces, hay si quieres esa comunicación, en vez de estar esperando meses, ¿no? Para ver si por fin nos van a llamar o no. Inteligencia artificial, que como hemos visto, tiene que ver mucho con el análisis de datos, ¿no? Y ver si los perfiles realmente se adecúan o no, ¿no? Y las habilidades blandas, es otra tendencia, ¿no? Más allá de revisar el tema técnico, también se evalúa mucho, pero mucho, el tema de los comportamientos y la forma en que el postulante va a poder desarrollarse dentro de la organización. Bien, tenemos software de reclutamiento, ¿no? Muchas empresas hoy en día ya lo utilizan por la cantidad y el nivel de información que tienen. Tenemos, por ejemplo, los sistemas de seguimiento de candidatos, que son la máxima tendencia a nivel de reclutamiento, porque facilitan mucho el trabajo, ¿no? Su característica principal es que son software que te permiten filtrar toda la información recibida de los postulantes, ¿no? Reduciendo mucho el trabajo y en gran medida los volúmenes de currículos, ¿no? Que se tienen que revisar. Sepamos que en organizaciones muy grandes, ¿no? La cantidad de CVs que llegan, ¿no? Son inmensas. El volumen de información es inmenso que dándole físicamente a una persona que lo haga difícilmente va a lograr terminarlo, ¿no? O demoraría mucho ese proceso. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿No? Tenemos una base de datos limpia. ¿Y qué entendemos por base de datos limpia? ¿No? Permite descartar todas las candidaturas que no cumplen con los requerimientos exigidos para el puesto en la primera fase de este proceso. Nos evita perder mucho tiempo, ¿no? Comprobando qué currículums se van a adaptar a la oferta de trabajo. Dentro de estos software, ¿no? De seguimiento también tenemos que una ventaja es el sistema filtrado, ¿no? Gracias al sistema filtrado permite mediante palabras claves poder establecer, ¿no? La compatibilidad o excluir las propuestas que no se ajustan al puesto de trabajo de una manera rápida. Permiten ahorrar tiempo, ¿no? Entonces filtra mucho más, ¿no? Los CVs de los candidatos, ¿no es cierto? Mejoras en la gestión, ¿no? Antes el equipo de recursos humanos filtraba una gran cantidad de currículos, ¿no es cierto? Pero ahora nos permite mejorar, darle rapidez a esta gestión que evalúa, que recluta y evalúa a los candidatos. Se reducen los costos de selección de personal. Ya sabemos que una de dos, o ponemos a un personal para que haga la evaluación de todos estos CVs, o contratamos y terciarizamos a una empresa para que haga todo ese trabajo. Entonces los costos son altos, ¿correcto? Entonces se reduce esos costos. Los mejores candidatos llegan a la entrevista, ¿no? Hace un filtro muy exhaustivo, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, otro software o otra plataforma llamada Bonding. Búsquenlo, ¿no? Y esta plataforma se basa en la búsqueda de trabajo, pero teniendo en cuenta la cultura organizacional. Es como una especie de Tinder, ¿ya? Que busca básicamente la compatibilidad, ¿no? Entre el empleado y el empleador, ¿no es cierto? Entonces dice, The Bonding analiza el estilo de cada empresa basado en la cultura organizacional, en el liderazgo, en las oportunidades de carrera y beneficios. Esto permite, ¿no? A la empresa reclutar de una manera mucho más rápida a los profesionales, ¿no? Mucho más precisa a esos profesionales y ajustar al perfil de la empresa o de la organización, asegurando un mayor nivel de compromiso, ¿no? Y un menor nivel de rotación. Si hay algo que es un dolor de cabeza para toda institución, son los niveles de rotación, ¿no? Que obviamente se dan por diversos factores, pero también son una de las consecuencias de los niveles de rotación son los costos, ¿no? Porque hay que volver a capacitar, hay que volver a pasar por ese procedimiento de reclutamiento, selección, etc. Entonces, esta herramienta es muy buena porque hace un filtro muy fino en tanto a la empresa como
al postulante. Y tenemos, por ejemplo, allí, ¿no es cierto?, todos sus clientes, ¿no? Todos los que han hecho solicitud de esta herramienta, ¿no? Cada empresa tiene su propio estilo organizacional, dice allí, ¿no? Bien, se le llama el Tinder del mercado laboral, ¿no? La plataforma de reclutamiento de personal busca generar un match cultural y de intereses entre candidatos y empresas para garantizar relaciones productivas y duraderas, ¿no? Lo que se quiere es evitar ese nivel de rotación. Entonces, ¿qué hago? Una vez que yo, candidato, me entero bien de tu cultura organizacional, entonces yo veo si realmente tengo interés en esa empresa y esa empresa también me va a conocer y también verá si tiene o no interés en mí. Por eso se le llama el Tinder del mercado laboral, ¿no? Dice, el amor a primera vista no solo existe entre las personas, también puede lograrse en el mundo laboral, ¿no? Cuando un empleado y una compañía logran ese flechazo que garantiza una relación fructífera y duradera, ¿no? Hay personas que vamos más por la estabilidad, queremos esa gran ansiedad de estabilidad, ¿no? Laboral. Entonces no queremos estar pues un tiempo en este trabajo, un tiempo en el otro, no, queremos ya hacer línea de carrera, estabilizarnos. Entonces esta herramienta nos ayuda a eso, ¿no? La Bonding, una aplicación enfocada en lograr ese match cultural entre empleados y candidatos, una especie de enamoramiento entre los dos, ¿no? Por eso a nivel mundial muchos la conocen como el Tinder del mercado, y ese les he dejado el enlace. Tenemos otras aplicaciones y otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la plataforma Evaluar, ¿no? El tema de recursos humanos es bastante amplio, no solamente es en el tema de reclutamiento, ¿no? Pero Evaluar es una de las herramientas que se usa mucho en este ámbito, sobre todo de reclutamiento, ¿no? Nos indica que hace un filtro curricular, hace un filtro de conocimientos técnicos, hace un filtro de competencias laborales también, ¿no? Tenemos otro software, ¿no? Que es Hiring Room, que también hace lo mismo, ¿no? Es un software de reclutamiento para profesionales, donde uno ingresa su CV y puede también postular. Son muy utilizados por corporaciones muy grandes, ¿no? Tenemos allí Talio, por ejemplo, y vienen 3 versiones que puede ser para personas, para entidades de repente un poco pequeñas y unas más grandes, ¿no? Más sofisticadas de repente, o con muchas más cosas que evaluar, ¿no? En base a eso, obviamente ponen sus tarifas. Tenemos el Success Factors, ¿no? Que analiza los recursos humanos y el compromiso del personal con ellos, ¿no? También es un software, ¿no? Que permite tener este relacionamiento entre candidato-organización. Tenemos también esta plataforma que a su vez permite también integrar, ¿no? Ingresar y hacer todo lo que hace esta parte de reclutamiento. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación para ver qué tanto hemos entendido. Son la máxima tendencia en el ámbito del recruiting. ¿Cuál será? Perfecto. Es estos sistemas, ¿no? De seguimiento al candidato, ¿no? O los llamados también ATS. Plataforma de reclutamiento de personal que busca el match cultural de los candidatos y empresa. Perfecto, está bom, ¿no? Eso es lo que ya les decía, lo que yo buscaba. Es llamado también así como el Tinder de mercado laboral, ¿no? Donde uno puede ingresar, está en varios países en realidad, ¿no? Un empleador potencial busca información en el CV que sea confiable y fiable, claramente, ¿no? La información tiene que ser verificable, decir la verdad, por favor, la verdad siempre. El reclutamiento de personal incluye actividades que terminan con perfecto, con la contratación del candidato ideal, ¿no? Ese es el objetivo finalmente. Empezamos de repente con el reclutamiento, pero queremos el candidato ideal. Hoy en día, una información importante para el reclutador es
Perfecto. Conocer cómo invirtió el postulante su tiempo durante la pandemia. ¿Qué hizo? ¿No? ¿Se capacitó? ¿No se capacitó? ¿Qué cosa hizo? ¿No? Ir más allá, ver un poco más allá. Bien, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.